Rato la subo. Hola, muy buenos días, chicos, chicas que no me ven pero me escuchan. Vamos a continuar con la clase de Estado-Nación Mexicano, hoy lunes 28 de febrero. La clase pasada, chicos, chicas, habíamos terminado de ver que Agustín Iturbide había creado diversas redes, ¿no?, con varios jefes militares, ¿no? Vamos a hacer como un resumen para ir replanteando, ¿no? Entonces, tenemos el país, ¿no?, que a muy grosso modo lo voy a dibujar aquí. ¿No? Todo feo, pero bueno, sirve. Y tenemos territorios que después se van a perder, ¿no? Para los que están en línea o lo vayan a ver después las diapositivas, ahí en la primera diapositiva está el mapa perfectamente. Aquí se los digo solo para ilustrarlo, ¿no? Esto de aquí corresponde, a ver, déjenme ver, ajá. Esto de aquí así sería más o menos Texas, ¿no? Esto de aquí es Nuevo México y esto es California, ¿no? Durante la administración colonial, todo este territorio era gobernado por el virrey, ¿de acuerdo? Que a su vez le servía o le rendía cuentas al rey de España. Pero el problema es la administración de ese territorio. ¿Alguna vez han estado en algún club de algo o en algún, por ejemplo, véase en una obra de teatro, en un club de fútbol, en un club de ajedrez, en un club de lectura, de autos, no sé, alguna organización social? ¿Alguien? Sí. ¿Cuál? No, de fútbol. En un club de fútbol, ok. ¿Acá? Literatura. Ah, qué interesante. ¿Y allá? Fútbol. Fútbol. ¿Cuántos eran en...? Éramos como 15. ¿Y acá? Éramos como 20. Ah, ok, ¿y allá? Éramos 15. Muy bien. ¿Cómo estaban organizados? ¿Cómo era la jerarquía interna? Teníamos dos sesiones. La primera sesión era leer un libro, establecer el tema, comentar más o menos la síntesis, y el segundo día ya comentábamos más abiertamente o hacíamos un discurso sobre la obra que estábamos leyendo. Ok, ¿y había un líder? Sí. ¿Y un sublíder? Sí, y un coordinador. ¿Y cuáles eran las funciones de cada uno? El líder organizar a nosotros como tal, las obras que se iban a leer, y también a veces había obras que se ponían en teatro, o sea, actuaban y él se encargaba. Okay. También el sublíder también hacía eso, lo acompañaba, y el coordinador se quedaba con nosotros básicamente apoyándonos con material y todo eso. Muy bien, perfecto. ¿Y acá? Acá pues había dos personas. Ajá. Y nos ven a entrenar. Ok. Uno nos enseñaba como que las reglas, ya la manera de jugar y todo eso. Y otro nos ponía a correr y a practicar en diferentes áreas. Ok. Vale. ¿Y acá? Acá nada más era un profesor o un profe que nos entrenaba y pues que nosotros nos ayudábamos. Muy bien. Pues algo muy similar, ¿no? Salvaguardando las grandes distancias, ocurría acá. O sea, estamos hablando que había un virrey, ¿no?, que tenía una administración de todo esto. Pero si ustedes han tenido la oportunidad, gracias a Dios, de viajar por algún estado de la República, sobre todo en carretera, se darán cuenta de que toma una eternidad llegar, ¿no? O sea, salir de Hidalgo hacia Estado de México es lo más cercano, es la mejor carretera, es como una hora, ¿no?, si te vas normalmente a cruzar Estado de México. Un poquito menos quizás a entrar, ¿no? Pero más o menos una hora. Ya CDMX es como hora y media, ¿no? 2, dependiendo. Pero si te vas hacia Querétaro, son como 3 horas. Si te vas hacia Veracruz, son como 2 horas y cacho en entrar a Veracruz, ¿no? Si te vas a la costa, son como 3 horas. Hacia Puebla, es como una hora, dependiendo más o menos de cómo te vayas, ¿no? Entrar a Puebla, o sea, no Puebla, entrar al estado. Eso es en un carro, en una carretera, a más o menos un promedio entre 80 y 100 kilómetros por hora. Ahora imagínense a pie, en una carreta de promedio entre 10 y ya lo mucho, no, a lo mucho 10 kilómetros por hora. No, sin carretera, al menos no asfaltada.
Entonces era extraordinariamente difícil administrar esto, o sea, se los había dicho. ¿Qué pasa después? Bueno, se hacen algunos pequeños corregimientos, alcaldías, ¿no? Y esa administración al interior del virreino o del virreinato a lo mejor queda así subdividida, ¿no? Le voy a tomar una foto para los que están en línea y luego la subo. Y aún más, no es suficiente y se crean corregimientos, alcaldías, es decir, al interior de cada administración se van a ir haciendo administraciones más pequeñas. Eso no sé si me tengo que traer mi cámara. Esto lo tengo que perfeccionar con el paso del tiempo. Ok. Cuando estalla ya la guerra, ¿no? Y todo esto que ya vimos, no lo voy a retomar, hagan de cuenta que las carreteras, yo soy profesor de los pronombres. Hagan de cuenta que las carreteras que comunicaban, o sea, pero no vayan a pensar en las carreteras como las tenemos ahorita, ¿no? O sea, hablamos quizás de ferrocarriles muy rudimentarios y de, pues sí, ¿no? Caballos, carretas, algún que otro, no sé, otro medio de transporte por ahí perdido de la historia, pero bueno, esas se rompieron, ¿no? O sea, se quebraban. Entonces, la comunicación entre condados, entre regimientos se perdía. Ya no había forma. ¿Por qué? Porque estaban en guerra, estaban en conflicto. Véase lo que pasó en Ucrania. Lo primero que atacó Rusia fue la salida del país, todos los aeropuertos, todas las pistas, todas las bases militares. Un ataque, en términos de lo militar, muy bueno, ¿no? Militarmente hablando. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿qué pasa si hoy no pudieran salir del Ixú? Por lo que quieran, ¿no? Que Dios no lo permita, pero que no se pudiera salir. No sé, pues tembló y ¡fum! Nos hundimos, ¿no? Sobrevivimos, todos estamos bien, el edificio se mantuvo en pie, quién sabe cómo, pero sobrevivimos. Pero no podemos literal salir del Ixú. ¿Qué pasaría? ¿Qué se imaginan que pasaría? Pues entraríamos en desesperación. Sí, también, pero más allá de eso, ¿qué haríamos después una vez que ya hiperventilamos y todo? Nos tendríamos que organizar, ¿no? Yo se las pongo bien fácil. ¿A quién le hacen caso? ¿A Liz? ¿A Saori? ¿No? ¿A Rosenda? ¿A Jesús? ¿O a mí? Técnicamente la teoría diría que a mí, porque representa una figura de autoridad, ¿no? Entonces yo les digo, chicos, tranquilos, no se muevan, ¿no? Espérense. Y yo por dentro, ¡ah! ¿No? Entonces yo tengo otra figura de autoridad. ¿Quién? Mi coordinadora. Y la coordinadora sube hasta llegar al director. El director es lo más que tenemos aquí. Si ese día está, pues porque a veces no está, pues él se quedaría aquí y diría, a ver, yo organizo, a ver, estos acá, coordinadores allá, y iríamos haciendo esa red. ¿Por qué? Porque él ya no se puede comunicar con el rector, ¿no? Porque tampoco es seguro, no se puede comunicar. Entonces, él es la máxima autoridad ahí. Cuando quedaron aislados los regimientos o los condados por la guerra, quien regía, o sea, el regidor, el gobernante en ese momento, se quedó con el poder absoluto, la administración y todo. Ahí es donde Iturbide, pues conocía a Lacan, y por eso los fue como uniendo, ¿no? Porque ya cada uno velaba por su propio interés y por su propio territorio. Insisto una vez más, hay estados más pequeños que Hidalgo, ¿no? O sea, países más pequeños que Hidalgo. Y Hidalgo es un municipio, un estado chico de México, ¿no? Tlaxcala, que si no me equivoco es el más chico de México, es más grande que varios países del mundo, ¿no? Métanse a The True Sat, así se llama la página, no sé si se les enseñé clases en línea y si no, apúntenla, y ahí pónganse a jugar con el tamaño de los países de True Sat, vean un tutorial de cómo se usa.
En inglés, el tamaño verdadero, ¿no? O la talla verdadera, de true size. Y pues era apetitoso, o sea, de ser el subordinado de alguien más a tú convertirte en el gobernante, era algo que se quería. Iturbide se da cuenta de eso, ¿no? Guerrero se da cuenta de eso. Y se da cuenta de que este territorio está totalmente hecho un relajo, que lo que existía antes ya no es. Que ahora hay un nuevo sentimiento de este nuevo territorio, los novohispanos. Y como vimos en la clase pasada, ¿no? Bueno, en la clase del final de parcial, se dan ese abrazo tan mítico y ese abrazo representa, ¿sabes qué? Estamos de acuerdo en que este es un nuevo territorio independiente porque nos conviene a los dos. ¿Quién se independiza? No se independizan los indígenas, ¿no? O sea, en el ejército integrante, en la entrada, no van a haber indígenas. Son los criollos y los peninsulares españoles. Y ahí viene el nuevo reto con lo que vamos a empezar ahora. ¿Cómo reconstruyes todo esto? ¿Y cómo lo administras? Lo que ahora sí ya es, bueno, o va a ser México, porque hasta este entonces se llama Imperio Mexicano, ¿no? Y a partir de ahí ya no va a haber como tal en el título oficial ni peninsulares, ni criollos, indígenas sí, pero en teoría no, sino que ahora sí, por primera vez en la historia de este territorio, todos son mexicanos, ¿no? A partir de ahí podemos hablar de antecedentes reales de México. México no es ni la colonia, México no es ni las culturas prehispánicas como tal. México, su identidad verdadera es en este punto de la historia. Aquí surge, aquí se crea, ¿no? Es como Ucrania. Ucrania no es la URSS, ¿me explico? O sea, no es Rusia antigua. O sea, Ucrania es una nueva entidad que se creó y que se nutre de culturas propias de ese lugar, ¿no? Así como aquí se creó una cultura propia que da origen a eso. Aquí es más complicado explicar, pero más o menos así. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, el recién formado Imperio Mexicano, si se me va la hora me avisan, ¿no? Siempre avísenme como al 20 para la hora. El recién formado Imperio Mexicano contaba con un territorio enorme, sin comunicación y una población muy escasa. No sé si mi internet funciona aquí. Déjenme buscar rápido un dato de densidad poblacional. Por eso me gustaban las clases en línea, porque estas cosas las puedo hacer rápido. Tenemos 64 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Densidad poblacional. Anótenlo por ahí, 64 kilómetros, 64 personas por kilómetro cuadrado. A ver, déjenme ver si encuentro un dato rápido. Seis entre 4 nos da... En aquel entonces había 1.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el primer dato que les di? 64 habitantes por kilómetro cuadrado, 2020, ¿no? Y estamos hablando de 1821 más o menos, 1.5 por kilómetro cuadrado. Váyanse al mapa, se los dejo, o sea, cuando les digo de tarea y no está en clase, me refiero a como pendiente, ¿no? O sea, no se los voy a calificar, pero sería padre que lo hicieran. De tarea, váyanse al Maps. Cuando estén, sobre todo cuando estén comiendo, bueno, en ese momento de sosiego, váyanse a jugar ahí en el museo. ¿Cómo es Durango? ¿Cómo es Zacatecas? O sea, vayan, no podemos viajar, viajen a través de internet. Por ahí hay una página que es un juego, se les va a buscar, no me acuerdo el nombre, se les va a buscar para la siguiente clase, que te mete en el Street View al azar de Maps y tú tienes que ir navegando y adivinar en qué país ves que estás, ¿no? Entonces, sí, o sea, no es como el bestseller, ¿no? Pero te entretiene a veces. Entonces, imagínense administrar un territorio
donde casi no hay gente, ¿no? O sea, donde casi, vecino, ¿no? ¿Me explico? O sea, no se puede, o sea, literal, no se puede. Y esto va a ser fundamental. Este dato, ténganlo por ahí en rojo marcado, nos va a servir mucho. ¿Cuáles eran los retos de este recién formado imperio mexicano? 1, controlar el territorio. 2, restaurar el cobro de impuestos. Sin impuestos no hay Estado, porque el Estado necesita dinero para actuar. 3, la lealtad de los ciudadanos. Y 4, reconocimiento internacional. Lo vamos a ver en quinto semestre, pero de una vez se los doy. Hay un concepto que se llama globalidad. Bueno, son 3. A ver, globalización, globalismo y globalidad. Ajá. La globalización, hay muchas definiciones, pero la más correcta es la intensificación de las relaciones sociales. Así de sencillo. Globalización es intensificación de las relaciones sociales. ¿Por qué? Pues porque el internet, el transporte, la política, la educación, todos son relaciones sociales. Y lo que pasa es que cada vez hay más opciones de comunicarse, más frecuentemente, y por eso se le llama intensidad, ¿no? Y la globalización ha existido desde que las 2 primeras civilizaciones intercambiaron culturas entre ellas. Desde ahí hay globalización. Solo que últimamente se ha intensificado mucho. Eso es la globalización, la intensificación de las relaciones sociales. Ahora, globalismo. El globalismo es la idea de que el quehacer económico o que la parte de la economía va a suplantar la parte política. O sea, el mercado quita lo político, globalismo. Entonces, esa es la teoría. El quehacer económico suplanta al quehacer político. Y globalidad es otra cosa. Globalidad es la premisa de que ningún país puede vivir al margen del otro. O sea, ningún país puede existir sin que le afecte lo que hace el de al lado o lo que hace otro país, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar, profe, pero pues ¿qué me puede pasar lo que pasa en China, ¿no? Y ya, pues hashtag COVID, ¿no? Y afecta a todo el mundo. Profe, pero a mí ¿qué me afecta la guerra en Ucrania? Espérense tantito, ¿no? O sea, van a ver los cambios económicos muy pronto. Me explico, o sea, profe, un brote de ébola en África, así afecta. A lo mejor no te va a afectar en tu cotidianidad, pero en términos de la macroeconomía, que es la idea de la globalidad, sí afecta, ¿no? Entonces, si tú no logras, retomo una vez más, los retos son control del territorio, restaurar el cobro de impuestos, lealtad de los ciudadanos y reconocimiento internacional. Están las diapositivas, pues se les va a dar. Si tú no logras el reconocimiento internacional, y con el reconocimiento viene el apoyo, tú no existes, ¿no? O sea, tú no existes. Es como cuando, por ejemplo, alguien dice, no, somos novios, pero todavía no saben, ¿no? O sea, no son novios, ¿no? O sea, estás en tu mente, pero no existen. Existen como... Es que esto es muy cambiante, no les quiero dar un dato falso, pero fácil, como 5 países en el mundo a la espera de ser reconocidos por la ONU, ¿no? Porque no están reconocidos, pero existen. México reconoce a 2, cosa curiosa. Les voy a buscar el dato. Y esos países existen y no existen, ¿no? Es como la paradoja de Schrödinger. Existen y no existen. Existen porque tienen una identidad cultural propia, una administración propia, han hecho sus propios referéndums, pero no existen porque el mundo no los apoya. Entonces no tienen relaciones económicas, no tienen acuerdos internacionales, no tienen pactos, no tienen tratados internacionales. Véase, por ejemplo, la región de Cataluña, ¿no? En España. O sea, no es un país, es una región al interior de España, pero ellos se consideran un país, o mucha de su población se considera un país, y de hecho tienen todo para ser un país. Pero España no ha reconocido su independencia y ningún otro país la ha reconocido, ¿no? Pregúntale a España qué pasa si Estados Unidos un día apoya y reconoce que Cataluña existe. A ver si no se van a poner del lado de Rusia, ¿verdad? No van a estar del lado de Ucrania. Esos eran los principales retos que tenía este naciente imperio. ¿Y qué creen? Todo lo hicieron mal.
O sea, es decir, no lograron ni uno, ¿no? Controlar el territorio, yo creo que tecnológicamente no había capacidad, ¿no? O sea, el servicio de correo era muy tardado, las carreteras estaban destruidas de la guerra, o sea, las más tradicionales, o sea, no se podía. El cobro de impuestos, pues medianamente sí, pero iban a pasar varios años y mucha gente todavía ni siquiera sabía que ya se había acabado el virreinato, ¿no? O sea, eso es así. Hay una película mexicana de la llamada época de oro del cine mexicano, de Pedro Infante, que se llama También de dolor se canta. No me acuerdo en qué municipio se supone que está él, que es un maestro. Y el chiste es que en algún... Veanla, la verdad está muy buena película, se van a divertir incluso a tiempo 2, se van a dar una risa bien buena. Veanla, creo que está en Prime, pero la pueden buscar en YouTube. También de dolor se canta, se llama. Hay una escena en la que le dicen, pues que no ha visto las noticias, ¿no? El periódico, para que esté actualizado. Dice, uy, no, dice, en este municipio que se me olvidó el nombre, vamos a usar uno ficticio como el Carbonal, por ejemplo. Dice, las noticias llegan bien tarde, dice, nosotros apenas vamos en la Segunda Guerra Mundial y está ganando Mussolini, ¿no? O sea, te explica, ya eran los 70s, ¿no? En México, ¿no? Algo así, perdón, los 50s en México, los 60s en México, esa película. Y entonces estamos hablando que son como 5 o 7 años de atraso, ¿no? De la noticia, como 10 años de atraso de la noticia. Si eso ya era en la época de los 900, ¿no? Y que eso, o sea, era un chiste de esa época, pero era un chiste porque se basaba en la realidad. ¿Me explico? Imagínense 1821. O sea, aquí pasaron decenas de años y mucha gente todavía sigue esperando a que llegara el virrey. O sea, ¿no? Por ahí debe de estar en los anales de la historia registrados. Entonces tampoco se pudo. La lealtad de los ciudadanos. Ajá, ¿qué ciudadanos? O sea, volvemos al punto, ¿qué es ser mexicano? Tenemos demasiada cultura, muy diferenciada. O sea, alguien, ¿quién? Pues Vicente Guerrero y compañía, ¿no? Iturbide. Hace muchos años se les ocurrió que todo esto era un solo territorio, una sola nación. Y ya vimos que esto estaba lleno de poblaciones indígenas por todos lados, con cosmovisiones muy diferenciadas. Y al día de hoy tenemos esa herencia. O sea, váyanse a Monterrey, son a todo dar, pero no se parecen en nada a nosotros. Váyanse a Veracruz, son a todo dar, pero no se parecen en nada a nosotros, ¿no? Váyanse a Tlaxcala, no sé por qué se parecen más a nosotros, pero tienen otras tradiciones muy diferenciadas. No se puede formar la idea del mexicano. Se va a tratar de hacer más adelante, allá como por Porfirio Díaz, cuando lleguemos ahí lo vemos. Pero no existe como tal. Les recomiendo una película que se llama Hecho en México. ¿Alguna vez la vieron? No, yo no la No la vi. Hay que buscarla por otros medios. A ver si por ahí la pueden conseguir. Yo no la tengo digital, si no se las pasaría. Está muy buena porque les va a abrir así el panorama de la identidad tan pluricultural que es en México, ¿no? Si no, métanse a un curso de multiculturalidad. O sea, no un curso, o sea, vean alguna conferencia de multiculturalidad en México. O sea, no, esa no. Luego les busco a ver si encuentro un libro. Y el reconocimiento internacional, ese sí lo van a lograr, ¿no? O sea, de las 4 cosas que tenía que hacer el país, solo lograron hacer una. Iturbide conformó una junta de gobierno para elegir diputados, pero no consideró dentro de la misma a ningún insurgente. Y desde ahí otra vez venimos con esas diferencias entre peninsulares e insurgentes, entre radicales y conservadores, ¿no? Entre el PRI y Morena. O sea, eso va a estar en la historia de México durante mucho tiempo. Muchos buscaban una forma diferente de gobierno y un líder diferente, o sea, diferente al virreinato, ¿no? A la monarquía. Pero Iturbide tenía mucha popularidad y logró que lo apoyaran, e incluso se hicieron motines, ¿no?, al Congreso para que el 21 de julio de 1822 Iturbide fuera coronado emperador. Entonces, en el Imperio Mexicano, el primer gobernante fue Agustín de Iturbide, fue rey, ¿no? O sea, imperio, rey. Pero
quiero dejar algo aquí muy claro. Había un congreso, ¿no? Un congreso que tenía la intención de gobernar el país, de lo que se supone que el Congreso debe de hacer. Pero había grupos de presión, ¿no? Armados, que, y todo esto va a ser con Iturbide, ¿no? Que casi les dijimos, ¿sabes qué? Queremos Iturbide, ¿no? Y dijeron, sí, pues nosotros también, qué casualidad, ¿no? ¿Usted cree? Y dijeron, pues firman, ¿no? O sea, tu vida o la firma, pues la firma, ¿no? Digo, hay que amar mucho algo para dar la vida por eso. Estos actos generaron un malestar muy grande y, oh sorpresa, adivinen quién se enojó más. Una persona que por entonces no figuraba mucho, ¿no? Pero después se va a convertir en un personaje bien interesante, Antonio López de Santana, ¿no? Y él desconoce a Iturbide con un plan, véase ahora como una orden ejecutiva, como un referéndum, ¿no? O sea, es la idea, ¿no? No crean que un plan, no, o sea, es un documento oficial. Sí, o sea, es que va cambiando de nombre, ¿no? Pero no, con un plan, el plan de Casamata, ¿no? Esto no lo pregunto así como tal, pero es bueno saberlo. Y exige la restauración del Congreso. Y Iturbide dice, ¿sabes qué? Soy español, por los retratos podemos ver que estaba guapo y que era blanco, ¿no? Entonces, si hoy en día en México ser alto, guapo y blanco te abre las puertas de lo que sea, pues en aquel entonces te las abría aún más, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Me voy del país, ¿no? O sea, si no me quieren como rey, o sea, si no me merecen, ¿no? Como rey, dice, me voy. Iturbide se va. Implanta un nuevo congreso, ¿no? Que este congreso va a declarar ilegal a Iturbide y si Iturbide vuelve va a ser fusilado. Yo no sé qué le pasó en la mente a Iturbide, no sé qué pasó, pero volvió, ¿no? Es como se rumora que desde ahí viene el dicho de pégame pero no me dejes, ¿no? No es cierto, o sea, pero algo así más o menos pasó. Vuelve y en cuanto pisa el territorio mexicano es aprendido, juzgado y fusilado. Iturbide es fusilado en 1824. Entonces, así de rápido se nos olvida quiénes son, ¿no? Los héroes de la patria. Porque Iturbide fue uno, ¿no? O sea, sin Iturbide y sin Guerrero, o sea, sin los dos no se puede formar México. O sea, hubiera seguido habiendo guerra por todos lados, al menos no en 1821. En 1824 lo mataron. ¿No les suena muy raro que hace 3 años todo el mundo votaba por Andrés Manuel? ¿Y ahora ya muchos no lo quieren? 3 años. Y ahorita porque es la revocación de mandato, ahora se quedó o se va. Fuera en esos tiempos es le cortamos la cabeza o no. ¿Me explico? Se va a quedar, tiene muchísima popularidad y en opinión de su profesor no lo está haciendo mal, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Yo las hubiera hecho distintas, pero yo no soy el presidente, ¿verdad? Hay poderes detrás y hay muchas élites con las que pactar, esa es la realidad. Vuelvo al punto, sin importar el gobernante que sea, ni el rango de la administración, o sea, municipal, gobernador o federal, si tú crees que tú vas a llegar y hacer lo que tú quieras, o sea, estás pues bien mal, ¿no? Hay formas al interior que hay que cuidar, ¿no? Y aquí va a pasar algo bien chistoso. Déjenme tomar nota de esta parte. Ay, cómo queremos a los que están en línea, Otra presentación. Muy bien. ¿Dudas? ¿Seguimos? ¿No? Vamos bien, muy bien. De repente, es que la historia está bonita. De repente ciertos estados, ¿no? Como Guadalajara, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas,
O sea, más o menos Oaxaca, pues más o menos por aquí, Yucatán por acá, Guadalajara más o menos por acá, ¿no? Es más o menos una tripa así del país, más o menos. Se declararon estados libres y soberanos. Y dije, no, pues nosotros nos vamos a independizar, ¿no? Y entonces el Putin de aquellos años, ¿no? O sea, según Casa Alemán, les dijo, si te independizas, ¿no? Tenga. Y atacó Guadalajara, o sea, otra vez volvemos a la guerra. ¿Por qué creen que el himno nacional dice mexicanos al grito de guerra? No sé, la historia de México es una guerra por todos lados. Y negoció con ellos para volver al Imperio Mexicano. Guadalajara aceptó volver, pero solo si la nueva forma de gobierno se consideraba una federación, ya no el Imperio Mexicano, una federación. Y el Congreso no quería, pero ante el miedo de que todos se separaron, aceptaron, ¿no? Y el 31 de enero, esta fecha es importante, 31 de enero de 1824, surge la Federación Mexicana. Es decir, el Imperio Mexicano duró más o menos 3 años. Lo mismo que más o menos duró Iturbide en el poder. Con Iturbide se acaba el Imperio Mexicano, se acaba la figura del monarca y va a surgir una nueva figura. El acta del 31 de enero de 1824 constituye por primera vez el nombre oficial de nuestro país, Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos. A partir de ahí, y ahora sí, si quieren, es que el México de antes, ¿qué México? O sea, porque si nos vamos a ser históricos, esta es la fecha de creación del país. Todo lo que es antes no es México. O sea, sí son parte de su cultura, sí son parte de sus antecedentes, pero no es México. ¿Me explico? O sea, como Mercedes-Benz, no siempre fue Mercedes-Benz. O sea, un tiempo fue Mercedes, y luego fue Daimler, y luego se juntaron, y luego fue Mercedes-Benz. Y sí, Mercedes y Daimler son los antecedentes de Mercedes-Benz actual, pero no es Mercedes-Benz, ¿no? Entonces, es lo mismo acá. Sí, el Imperio Mexicano, el Virreinato y los pueblos prehispánicos son antecedentes de lo que viene a ser México, pero no son México, ¿no? Es como la comunidad primitiva, el feudalismo, son antecedentes del Estado-Nación, pero no son el Estado-Nación, ¿no? El Estado-Nación nace hasta después. En octubre de 1824 la Constitución fue jurada y en ella se establecían algunos elementos importantes que aquí hay que resaltarlos porque ya van a formar parte de nuestro Estado mexicano actual, ¿no? Que es lo que yo les iba a decir. O sea, les voy dando como la historia, pero les voy a ir enfatizando la parte del Estado-Nación. Se establecía que la República iba a ser, una república representativa, pública, representativa, popular y federal. Todo esto es en el año de 1824, con la primera constitución del país. Ahora, después se le va a anexar una característica más, que es laica. Ya lo precisaremos adelante. Pero al día de hoy, el Estado-Nación mexicano actual tiene estas 4 características: representativa, república, representativa, federal y laica. Déjenme ver qué tan abajo está esto. Si no, para verlo de una vez. No, se los voy a explicar así, todavía está lejos, se los voy a explicar así y luego cuando llegue el momento lo retomamos, ¿va? A ver, ¿alguien sabe qué significa cada una de estas características? La laica era cualquiera, solamente cualquiera puede ser libre de cualquier religión, o la educación es libre de cualquier religión. No, tacho. Federal, porque vaya a estar los monos conformados.
Una sola federación, sí, bien. No. ¿Alguna otra? ¿Alguna idea? Digo, para no que no hable yo porque no trajimos. Pues la representativa, porque se va a elegir a alguien para Sí, bien. Ajá. y la república. Muy bien. Sí, la federal la dijo muy bien. Es eso, ¿no? La Federación Mexicana. Estados independientes que se unen en una federación para conformar la identidad de nuestro país, que por eso se llama Estados Unidos Mexicanos. O sea, porque varios estados se unieron y esos estados eran mexicanos, ¿no? O sea, no se la quebraron, Estados Unidos Mexicanos. Por eso Estados Unidos de arriba es Estados Unidos, porque varios estados independientes arriba se unieron en esa federación. Y así hay varias en el mundo, ¿no? Pero bueno, la más cercana pues, es la nuestra. Y se crea un nuevo orden que es federal, lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, ahí, pero esa es la característica de la federación. Representativa, sí, hay varios tipos de democracia, lo vamos a ver después, pero la que tenemos actualmente es una donde la gente elige a su representante, ¿no? Para que el diputado, el gobernador, el senador, el presidente municipal, para que él, como su nombre lo diga, valga la redundancia, represente los intereses de la población a la que una vez más representa. Eso nunca pasa, o casi nunca pasa, pero bueno, no es la idea. Luego, les falta república y les falta laica. La república es muy importante. ¿Vieron Star Wars? Algo así. ¿No? Vean, o sea, miren, hay cosas que a lo mejor no les gustan, ¿no? No nos gustan, pero hay ciertas cosas que hay que ver por saber, por cultura general, por el impacto que tienen. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, Volver al Futuro, ¿no? Indiana Jones y otras, ¿no? Pero bueno, no les pongo ese ejemplo, les digo, una república es, o representa o significa en nuestro caso, que ningún gobernante es vitalicio en el poder y que el poder no se hereda. Es decir, a ver, el presidente está un periodo de tiempo limitado y luego se va, se cambia. Y no puede dejar o no hereda la presidencia a su hijo, al menos no directamente. Otra cosa es que el hijo luego se postula y vuelve a ganar, pero legalmente no se le hereda, ¿no? O sea, el gobernante cumple un periodo de tiempo limitado y no se hereda el poder entre familias. Eso es la característica de la república. Y laica quiere decir, en este caso en específico, que ningún dogma religioso influye en el quehacer gubernamental. Influye directamente en el quehacer gubernamental. ¿Por qué? ¿Han oído hablar del Estado Islámico? ¿Saben por qué se le llama así? ¿Por el Islam? Sí. Sí, pero porque no me sé cuál es la figura más importante del Islam, pero hagan de cuenta que, con todo respeto y guardando las distancias, pero el Papa del Islam, ¿no? Para que se entienda, tiene casi el mismo nivel de acción que el presidente de ese estado. O sea, ingiere la decisión política. Es como si fuera un diputado más, para que me entiendan, ¿no? Por eso es un estado islámico, porque el islámico porque el Islam toma partida de ciertas decisiones gubernamentales. Firma, ¿me explico? Aquí no firman. O sea, aquí sí el presidente municipal le puede besar la mano al sacerdote, lo que usted quiera, pero legalmente hablando, nada, no firma nada el sacerdote, nada. El que firma es el presidente municipal, ya sea el presidente municipal, lo mangonea el narco, el gobierno, el sacerdote o su mujer, es otra cosa. No, sí, o sea, la verdad, eso es otra cosa. Pero legalmente hablando, ningún dogma religioso, ninguno, puede incidir en la actividad pública del Estado. Por eso no ven que cuando los diputados aprueban una ley, está ahí los de la arquidiócesis también votando, ¿no? O sea, que cuando el gobernador firma un informe, al lado va la firma del arzobispo de aquí. O sea, por eso es laico. O sea, no, si por fuera influye, o sea, si por fuera el sacerdote confieso Omar Fayad y le dice, ay, Omar, ya apostaste, ¿no? Y eso influye, bueno, pues es una influencia externa, pero no es una influencia legal. ¿Qué era que esa diferencia? Ahora, aquí, esto no existe, ¿no? O sea, esto se lo digo porque es lo que tenemos ahora. Pero en 1824, la figura de laica no existe. Existe el catolicismo.
Y el catolicismo sí va a influir en el Estado. De hecho, la nación, la Federación Mexicana, es católica. Y todos otros cultos están prohibidos aquí, ¿no? En este punto. Y eso también es muy importante, lo vamos a ver después. Se estableció a la par un gobierno dividido en 3 poderes, ¿no? Que eso ya también lo tenemos aquí. Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero el judicial tiene una característica aquí, que son los tribunales y la Suprema Corte. El ejecutivo aquí, en este, es el presidente y el vicepresidente. Y el legislativo pues, es igual. Aquí hay algo bien interesante. Bueno, todos muy interesantes, pero pongan atención a esta figura que está aquí. Al vicepresidente, ¿va? Por ahí resalten en algún punto, va a cobrar un papel muy interesante. Vamos a seguir un poquito. Al gobierno federal se le prohibió la autoridad fiscal. Ojo, acordamos por años aquí. Lo fiscal, es decir, la recaudación de impuestos era estatal. Cada estado recababa sus propios impuestos y desde ahí viene uno de los grandes problemas de desigualdad. No es lo mismo recaudar en Tlaxcala que en el Estado de México, Ciudad de México, que en Hidalgo, en Querétaro, obviamente era muy diferente. Entonces, ahora existe algo que se llama Acuerdo de Coordinación Fiscal y hay otro que es la Ley Federal de Repartición de Ingresos o algo así. Se los voy a buscar el nombre correcto. Es decir, ahora hay un pacto por una ley que hagan de cuenta que junta todo el dinero, ¿no?, en un lugar y luego por criterios de marginación, pobreza, población, distribuye a los estados el dinero de vuelta, ¿no? Y Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, se han quejado mucho de esto porque a ellos les quitan dinero por dárselo, por ejemplo, a Hidalgo o a Tlaxcala, que son más pobres y tienen otras condiciones. Y dicen, pues yo estoy generando más dinero porque tú me das. ¿Qué ventaja tiene que estar en el pacto, no? Y le dicen, pues la ventaja es que no te damos en la torre todos los demás, ¿no? Pero, pues algún día no estamos exentos de que algún estado se quiera independizar. Algún día, mañana, bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero, pues hay estados como por ejemplo Nuevo León que tendrían a lo mejor todo para ser independientes. A lo mejor, ¿no? O sea, a lo mejor. El gobernador en su campaña decía eso, ¿no? Es como, no, estoy idiota. Perdón, no creo que me entiendan, pero estoy idiota. No, o sea. Miren, un gobernador como él solo se puede explicar en que el colectivo está idiota. Y siempre tengan eso en mente. O sea, si yo le digo a su compañera, oye compañera, vamos a brincar de aquí hasta allá, va a decir, pero esta está pues bien mal, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero si de repente estamos toda aquí planeación y tenemos unas cervezas y estamos, sí se puede, ¿no? Y a ver quién salta más alto de todo, Leslie. Y Leslie va a decir, ay, qué buena idea, y se va a aventar. ¿Por qué? No, o sea, no, Leslie no. Lo que pasa es que en el colectivo nos embrutecemos, para decirlo de una mejor manera. ¿Por qué creen que los del PRI están tan mensos cuando están todos juntos? Es lo mismo, bueno, los del PRI, los del PAN, los de Morena, para que no se ofendan, ¿no? Es eso, o sea, las marchas, vas marchando por algo y, ay, está bien padre romper eso, ay, sí, rompamos, ¿no? Y luego en tu casa, ¿por qué rompemos eso? ¿Me explico? Es así, o sea, está probado, es una corriente psicológica, tú sigues a la manada, es pensamiento de manada, la manada es mensa. De hecho hay un fenómeno bien raro que se llama torbellino de ovejas, o tornado de ovejas,
o círculo de ovejas, búsquelo. Y lo que pasa es que las ovejas no son de las criaturas más inteligentes que hay, pero siguen a la de adelante, ¿no? Por eso el pastor va hasta adelante con sus ovejas, porque lo van siguiendo. Pero pasa que a veces una oveja hace esto y acaba otra, y esta tiene otra, y esta tiene otra, y terminan haciendo un círculo, y se van siguiendo mutuamente, y se van siguiendo todas así en círculo, y literal es un círculo de ovejas. Y han encerrado cada 2 personas porque se van siguiendo. Y es una oveja, o sea, no está fácil moverlo. O sea, literal te tienes que poner enfrente y que choque y que se vaya para allá para deshacerlo. Es muy interesante. Pasa algo similar con la gente, ¿no? Con las personas. Entonces, regresando a lo del gobernador, sí, hay estados que pueden tener las características de independencia. Y es lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, en la región del Donbass, ¿no? A ver, les recomiendo que vean. Esa sí está en Netflix, si no me equivoco, es original de Netflix. No me acuerdo, pero se llama. En inglés es The Propaganda Game. ¿No? O sea, The Propaganda Game. O sea, el juego de la propaganda. Y te habla acerca de Corea del Norte. Pero te habla desde 2 posturas. ¿Por qué? Si tú ves la postura de Occidente, o sea, para acabar con Estados Unidos y Europa, te dicen que no, que la gente vive en campos de concentración, bien maltratada, que es un estado fallido, que es esclavitud, y no hacen nada porque se acabe, ¿no? O sea, pero lo tachan de eso. Si tú ves la versión de Corea del Norte y de algunos periodistas, te dicen, no, o sea, si hay libertad de culto, hay iglesias, hay educación, o sea, todo está bien. ¿Quién tiene la razón? Respuesta fácil, ninguno de los dos. O sea, es decir, nunca la verdad es ni uno ni otro, es un término medio, ¿no? Esa es la clave también de un buen matrimonio. O sea, la verdad absoluta no es ni la del esposo ni la de la esposa, es el punto medio entre los dos. Y eso es algo que siempre hay que tratar de llegar en cualquier relación. La verdad del problema laboral no es ni la del jefe ni la del empleado. Es un punto medio. ¿Por qué? Porque ambos estamos sesgados de información. Esa es la verdad. En nuestra humanidad no lo podemos percibir todo. Hay a veces que me regañan, que ni siempre quiero que me regañen, pero bueno, ya va que mis que los hay. Si no la rompí con 100, no la rompo con 80 y tantos. Cuando surge, en las clases anteriores lo vimos, la idea de lo novohispano, es cuando se empieza a apuntalar todo para la guerra de independencia. Cuando en estos territorios que mencioné empieza a surgir esa idea de no pertenecernos a México, es cuando se empieza a sentar todo para la independencia. No se les permitió en aquel entonces porque el poder militar estaba centralizado. Si Ciudad de México o Estado de México hubieran querido ser los independientes, lo hubieran logrado. Pero pues quieren ser independientes Estados Unidos, en el caso, ¿no? Con todo respeto, en ese entonces. Y también ahorita. Pero bueno, en la región de Donbass, en Ucrania, vemos el salto. Si nos vamos al punto medio de las 2 versiones, hay un componente altamente ruso o prorruso en esa región, que no se identifica con las acciones del gobierno ucraniano. Al menos esa es la versión rusa. Rusia había, por años, tratado de lograr de manera diplomática la independencia de sus territorios, por el alto componente ruso, ¿no? Es como si nosotros le dijéramos a... ¿Cómo se llama? La que está al lado de Tijuana, de Estados Unidos. San Diego. San Diego. Es como si nosotros le dijéramos a Estados Unidos, ¿sabes qué? Ya nos dimos cuenta que en San Diego hay 80% mexicanos. No, ya no tiene caso que tú los representes porque no son estadounidenses, son más mexicanos que hombres. Queremos la independencia de San Diego. ¿Saben cuándo va a pasar? Nunca, ¿no? Pero esa es más o menos la idea. Rusia le dice eso. Y de hecho se habían hecho ciertas negociaciones. Pero todo esto se echó a perder por culpa de la OTAN, ¿no? ¿Por qué? Porque la OTAN es una organización, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que tiene intereses propios y tiene que defenderlos. Y la amenaza más grande para la OTAN es Rusia, China y Corea del Norte. La manera más fácil de deshacerse de esa amenaza
es colocando pues poder militar muy cerca de sus fronteras, porque no es lo mismo que un misil vuele desde Estados Unidos hasta Rusia, que se puede caer o puede interpretar en el trayecto, a que vuele de un ladito, ¿no? O sea, no es lo mismo que nos disparan desde Monterrey. Para ponerlo, no es lo mismo que te tiren un penal a que te tiren un tiro desde media cancha, ¿no? ¿Me explico? O sea, creo que es el mejor ejemplo. No es lo mismo un tiro libre del básquetbol a tirar desde tu cancha, ¿no? Desde tu lado de la cancha. Es eso, en términos salvaguardando las enormes distancias en términos militares. La OTAN ya tiene aliados bien importantes del otro lado. Corea del Sur, ¿no? Del conflicto entre las Coreas, ¿quién cree que fue responsable? Estados Unidos, ¿no? Y Japón, que la historia de Japón es extraordinariamente hermosa también, ¿no? En algún punto Japón siempre se ha pegado a China, ¿no? Por eso es odio. No, sí, es la verdad, desde la época de espada y flecha hasta la época de balazos. Siempre. ¿Quién sabe por qué los chinos son pésimos para defenderse de Japón específicamente, ¿no? Supongo que alguna que otra batalla gana, pero históricamente Japón, Japón es un país muy raro, muy bonito, pero muy raro. Sí, la verdad, raro para uno, ¿no? En algún punto Japón se ve atrasado tecnológicamente y contrata. Pues vieron la película de sale Tom Cruise, del último samurái. Bueno, hay nada parte de esos acuerdos comerciales que Japón tiene con los Estados Unidos para industrializar el país. O sea, porque los japoneses son poco, o sea, socialmente hablando son muy visionarios, son muy buenos. Muchas de las mejores teorías del comportamiento conductual actual vienen de Japón. Muy bueno en eso. Se da cuenta que están atrasados y le pide a Japón pues armamento, ferrocarriles, o sea, que lo industrialice, ¿no? Que lo ayude. Y Estados Unidos les vende petróleo. ¿Por qué entra Japón a la Segunda Guerra Mundial? Porque Estados Unidos le dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a vender petróleo, porque lo han extorcado. Y le dijo, o sea, si me dejas sin petróleo, mi población se muere. Y dijo, pues sí, no me interesa. Porque tú eres Japón, yo soy Estados Unidos, me interesan los míos. Y Japón les dijo, no. Y casi los obligó a entrar en la guerra por culpa de Estados Unidos y luego Estados Unidos los volvió a atacar, ¿no? Y les va a dar la repatada a los dos, eso casi no se han dado, ¿no? Pero a Estados Unidos le costó horrores terminar con Japón. De hecho, si no fueran por las bombas atómicas no hubiera podido. Cuando ya no pudo usar bombas atómicas, por ejemplo en Vietnam, porque ya estaban prohibidas, no pudo. O sea, Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam con todo respeto a los vietnamitas, ¿no? O sea, es como que el Irapuato le gana al Real Madrid. O sea, sí, salvaguardando las distancias, ¿no? O que las Garzas de Plata de básquetbol le ganan al equipo americano de las Olimpiadas, ¿no? Así de raro fue, pero así pasó, ¿no? Y sí se explica por las condiciones del territorio, pero no voy a entrar en temas militares ahorita. Y luego otra vez, Estados Unidos y Japón son super cuates, al día de hoy. Entonces digo que es rara la historia de Japón. Entonces, de ese lado de Rusia, está Japón, está Corea, y del lado de China. Pues por ese lado, militarmente hablando, ya está cerrado el frente. Antes de pegar a Estados Unidos y Europa, tienen que pegar a Corea del Sur y Japón, ¿no? Y ya nos salvamos Estados Unidos y Europa. Pues esa es la finalidad, que se friegue Japón y que se friegue Corea. Pero lo más curioso es que de este lado es donde está Beijing, Kioto, Beijing, ¿no? Pero no donde está Moscú. Moscú está más cerca de Europa, ¿no? Y de Moscú no tienes nada, o sea, no tienes nada, porque la guerra de Afganistán, de Irán y de Irak, históricamente hablando, no es porque, pobrecita la libertad de los de árabe, ¿no? Era a ver quién controlaba esos territorios porque era el punto más cercano a entrar a Europa o a entrar a Rusia, ¿no? Están en conflicto eterno estas dos potencias. Y la OTAN le dio armas a Ucrania para armarlo militarmente para un posible conflicto y para potenciarlo y para que entraran a la OTAN. Si Ucrania entraba a la OTAN, Rusia ya no podía atacar a Ucrania porque atacaba toda la OTAN, o sea, atacaba toda Europa y Estados Unidos y ahí sí se metieron en el conflicto. Como ya era casi seguro, sobre todo porque este presidente a fuerzas quería entrar en Ucrania, porque el presidente anterior de Ucrania estaba muy del lado de Rusia, o sea, muy manipulados, la verdad, este sí era como que el primer gran presidente ucraniano, y se fue como que totalmente del otro lado, era totalmente manipulado por la OTAN. Y Rusia dijo, ¿es ahora o nunca? Pues fue ahora.
Pues sí, ¿cuál es el pretexto de Rusia? La liberación de esa franja que quiere su independencia porque hay un componente ruso mayoritario entre comillas. Y la OTAN no se mete porque Ucrania no es de la OTAN, ¿no? O sea, pobrecito lo dejaron mal parado, pero eso lo ha hecho siempre la OTAN, no sé qué le sorprende a Ucrania. ¿No? Entonces vamos a ver cómo evoluciona ese conflicto. Pero precisamente eso pudo haber pasado en aquella época en México, y eso puede pasar en cualquier momento en México, ¿no? O sea, que declaren territorios independientes. Yo siempre me he preguntado, no lo deseo, ¿no? Pero ¿por qué México nunca conquistó Guatemala? O sea, no es como que ahí sea un territorio muy bueno, pero México es una potencia militar de América para abajo, ¿no? O sea, sí le ganamos a toda América Latina la guerra fácil, ¿no? Yo digo, no es que le vayamos a hacer guerra, nos vamos muy bien con ellos, ni lo deseo, pero para lo ambicioso que han sido algunos gobernantes del país, nunca se ha ido realmente, o sea, México nunca ha iniciado una guerra, salvo tal vez con Antonio López de Santana un par, pero del resto siempre hemos jugado a la defensiva. No sé si han escuchado hablar que el puerto de Veracruz le dicen, creo que 5 veces heroico puerto de Veracruz, ¿no? Es una de las motes que tiene, 4 veces heroico puerto de Veracruz, no me acuerdo. ¿Sí, más o menos lo han oído? Sí. Bueno, lo que nunca les dicen, incluso cuando van allá, es que las 4 veces perdieron. O sea, sí, claro, o sea, nunca... México ha ganado... Yo creo que se cuentan con una mano las guerras que ha ganado. Porque, por ejemplo, cuentan muy famoso la de la intervención francesa, ¿no? Bueno, sí saben que perdimos, ¿no? Después. No la ganamos. Pues la de independencia creo que fue la última guerra que ganamos. Y ganamos la Segunda Guerra Mundial porque pues aventamos unos avioncitos del lado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuentan, ¿no? Y en la del Golfo Pérsico creo que aportamos comida, ¿no? Entonces, si quieren contarla, pues también. Nos llevamos 2 y todas las demás las hemos perdido. Y han sido varias, y las vamos a ver. Pero en este punto va a surgir en la figura de esta nueva constitución nuestro primer presidente, con eso nos vamos a quedar, que curiosamente no fue Santana, que fue el que hizo el plan, que sacó el turbide y que generó, propició todo esto, sino Guadalupe Victoria. Y nuestro primer vicepresidente de la historia es Nicolás Bravo. Y en 1826, ambos logran el primer reconocimiento internacional de México, que es con Gran Bretaña. O sea, es Reino Unido, ¿no? ¿Por qué creen que hay muchas minas inglesas en México? Porque Gran Bretaña, enemigo histórico de España, ¿qué creen que le convenía más? ¿Que España recuperara el territorio algún día? Porque, ojo, hubo un intento de reconquista por parte de España. Creo que la mitad del intento se ahogó en el mar y la otra mitad no sé qué hizo, ¿no? Pero podemos, esa parte no la sé bien, la verdad, la podemos investigar. Y entonces Gran Bretaña dijo, vente para acá, amigo mío, ¿no? Porque España es mi enemigo, y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Pasa lo mismo con Bielorrusia. Bielorrusia está peleado con Ucrania y con Moldavia. Rusia está peleado con Ucrania y con Moldavia. Rusia, tú eres mi hermano, ¿no? ¿Me explico? Sí, claro. ¿No? Así es esto. Vamos a dejar hasta aquí. ¿Dudas, preguntas?